¿Os cuento un secreto? Acompañadme en esta aventura musical para descubrir las anécdotas más morbosas de la ópera. Las que no cuentan en los libros, las más atrevidas y las más sorprendentes. ¿Os atrevéis a venir conmigo? Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les Arts. Episodio 3. Soprano, mezzosoprano, barítono, tenor... ¿Quién es quién? Hola, soy Beatriz Traver y hoy haremos un ¿quién es quién? De las tesituras vocales. En el mundo de la ópera y la música clásica, cuando el repertorio es vocal, siempre aparece detallada la tesitura de cada cantante. ¿Pero qué demonios significa tesitura? Pues la tesitura es, en la música, la altura propia de cada voz o de cada instrumento, es decir, el rango de notas que es capaz de ejecutar una voz o un instrumento musical. Comprende entre la nota más grave y la más aguda que puede emitir de forma controlada. Los cantantes de ópera suelen tener una tesitura de 2 octavas más o menos. Suena así. Pues bien, los diferentes tipos de voces se clasifican según su tesitura. Veámoslo. Lo que acabamos de escuchar es una voz de soprano. Es la voz femenina con la tesitura más alta, es decir, la más aguda. Y por lo general, los papeles protagonistas femeninos suelen recaer en ellas. Son la heroína de la historia. La palabra viene del latín supra, que significa por encima de. Existen varios tipos de sopranos dependiendo del timbre de su voz y sus características técnicas. Van desde las sopranos ligeras, que tienen un timbre muy brillante, hasta las dramáticas con una voz potente y oscura. Sopranos famosas: María Callas, Montserrat Caballé o Ainhoa Arteta. Otras cantantes que también tienen registro de soprano son Aretha Franklin, Mariah Carey, Ariana Grande o Celine Dion. Veamos un ejemplo más de soprano, en este caso Sonia Yoncheva cantando el aria Un Verdi de Madame Butterfly de Puccini. El segundo tipo de voz femenina es el de mezzosoprano. Destaca por ser más grave y oscura que la de soprano, pero resalta más que la de contralto, así que está a mitad entre las dos. Las mezzosopranos son personajes secundarios, a menudo muy sensuales y seductores, aunque actualmente muchas veces representan roles masculinos, así que no os sorprenda ver a una mezzosoprano haciendo de héroe. Mezzosopranos famosas: Cecilia Bartoli, Anne-Sophie von Otter, o también Ella Fitzgerald, Barbra Streisand, Miley Cyrus o Dua Lipa. Escuchemos a Kate Lindsay con una Agripina de Händel. Y el registro femenino más grave y serio es el de contralto. Está destinado a roles de mujeres más sabias, por lo general las más viejas. Es un tipo de voz muy poco frecuente. Solo un 2% de las mujeres tienen este registro y es similar a la de un tenor.
¿Sabéis quién tiene este registro vocal? Pues Shakira, Lady Gaga o Lana del Rey. Escuchemos a Julia Korneva con un aria de Siegfried de Wagner. Vamos a por las voces masculinas. El tenor es el registro más alto. Es la voz del héroe o del galán y la preferida del público. El término viene del latín y significa acento, y existen varios tipos de tenores, igual que con las sopranos, de acuerdo con el estilo en el que cantan. Desde el tenor ligero hasta el dramático o el heldentenor, que es el tenor heroico de los dramas musicales de Wagner. ¿Qué tenores conocéis todos? Pues los tres tenores: Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Pero también hay otros tenores muy famosos como Enrico Caruso o ahora el alemán Jonas Kaufmann. Escuchémosle en Una furtiva lágrima de la ópera L'Elisir d'amore de Donizetti. El barítono es un registro masculino profundo y aterciopelado. Pertenece a los personajes más antiguos. Normalmente tienen un papel de malo de la película, el villano, o personajes con un papel cómico en la narración. El término tenor proviene del griego y significa sonido profundo o pesado. Es una voz que está a mitad camino entre el tenor y el bajo. Sus agudos son más oscuros y viriles que un tenor, pero sus graves más brillantes que los de un bajo. Es la voz más común entre los hombres, pero en las óperas casi nunca son protagonistas. Brinterfeld es actualmente uno de los barítonos más famosos de la ópera, pero en la historia tenemos otros que ya conocéis como Frank Sinatra, Elvis Presley, David Bowie o Jimi Hendrix. Escuchemos a Brinterfeld interpretando un aria de la Valquiria de Wagner. Wie zuerst ich dich fand, als feuriger Tod, wie dann einst du mir standest, als schweifende Ruhe, wie ich dich fand ich dich heut, heraufhabende Lohr. Veamos ahora la tesitura de bajo. Es el caso más grave de voz masculina y es capaz de alcanzar el rango más grave de la voz humana. El personaje que asume este registro es el más poderoso, el más noble o el malo malísimo. Suelen ser sacerdotes o diablos. Pensaríamos que es la tesitura más viril, pero en el mundo de la ópera las cosas son diferentes. Por este motivo, en la gran mayoría de las óperas, al cantante bajo le toca lidiar con la parte más fea. Históricamente están por debajo de los tenores, a quienes se les asignan los papeles protagonistas, dejando para los bajos los papeles oscuros y perturbadores. En la ópera bufa suelen representar a torpes, ingenuos o poco inteligentes. ¿Qué cantantes famosos son bajo? Pues de ópera, René Pape, pero también otros como Johnny Cash o Barry White. Escuchemos ahora a Brinterfeld de nuevo, pero ahora en tesitura de bajo, con Son lo spirito che nega de la ópera Mefistófeles de Boito. Son lo spirito che nega sempre tutto, l'astra il fior. Los que acabamos de escuchar son los registros más habituales, pero también hay otras tesituras mucho más especiales. ¿Queréis escucharlas?
Esto que acabamos de escuchar es el Lasia Kopianga de Händel, interpretada por Philip Jarowski, o lo que es lo mismo, un contratenor. Sí, es una voz masculina, muy poco común, ya que está por encima del registro del tenor y puede equipararse con una tesitura femenina. Cantan con lo que se llama voz de cabeza. Esto es que la resonancia la hacen con la cabeza en lugar del pecho, aunque a veces también usan el falsete. Los contratenores interpretan en la actualidad las partituras asignadas a los castrati. Hablemos de ellos. Atentos a esto, que es muy fuerte. La obsesión de la ópera por las voces agudas no es nueva. De hecho, desde el nacimiento de este género musical, esta obsesión era tan grande que durante el Renacimiento y el Barroco se castraban niños para que mantuvieran su voz aguda infantil, pero con la potencia de la de un adulto. En España, por cierto, se les llamaba capones. Los castrati, en plural, castrato en singular, fueron verdaderas celebrities durante el Barroco, pero su uso empezó a perder interés a finales del siglo XVIII. Nunca hacían papeles femeninos, aunque parezca lo contrario, siempre tenían el rol principal del héroe masculino. Debido a las controversias que provocaba esta práctica, terminó por prohibirse, declarándose ilegal en Italia en 1870. En la actualidad son los contratenores los que se encargan de interpretar las piezas que fueron escritas para castrati. Solo nos queda una grabación del último castrato vivo. ¿La queréis escuchar? Alessandro Moreschi fue el último castrato de la historia, lo llamaban l'Angelo di Roma. A mí me parece un poco creepy, ¿y a vosotros? Recopilemos. Con un ejemplo básico de drama operístico, el tenor o el contratenor está enamorado de la soprano, pero tiene competencia con el barítono, que es su enemigo. La mezzosoprano está enamorada del tenor y trata de desviar a la soprano de la atención de su amado. Los más sabios, que son el padre o el rey, están interpretados por un bajo, o el vecino sabio o la bruja, que será interpretado por un contralto. Y ahora vamos a terminar con un juego. Escuchemos 3 versiones del mismo tema, el aria Scherza in Fida de la ópera Ariodante de Händel. Tenéis que adivinar si canta un hombre o una mujer en cada una de las versiones. Tenéis la solución en la playlist de Spotify. No hagáis trampas y avisadme los que los hayáis acertado todas.
Y con esto diría que ya empezamos a ser bastante expertos, ¿no os parece? En el próximo episodio hablaremos del oficio y del vicio de componer óperas. ¿Os lo vais a perder? Os recuerdo que tenemos también nueva playlist del episodio 3 en Spotify con su link en la descripción. Y ya sabéis, si no os aguantáis las ganas y queréis ampliar información, podéis encontrarme en Instagram @beatriu_traver. Gracias al equipo que lo hace posible.